Muy buenos días. Arrancamos. Buenos días. Buenos Mi nombre días es para Carlos todos. Dueñas. Soy un enfermo más. El día de Ánimo, hoy, ánimo. pues iniciamos nuestra transmisión en vivo y tenemos como invitado al compañero Roberto Carlos Asensio Corona, quien es director de CREAT Zona 1 Pancingo Guerrero. También es consejero en adicciones y el tema que nos va a impartir el día de hoy es el total de mi voluntad. Adelante, Asensio, bienvenido. Pues mucho gusto. Mi nombre es Roberto, soy alcohólico drogadicto ¿Qué ole? y me da mucho gusto saludarlos, de verdad. Es una emoción siempre muy grande el estar con los compañeros y todo lo que hemos logrado a través de estar con ellos mismos. Uno solo no puede en este camino de la recuperación. Yo le agradezco mucho a Dios haber llegado al CREA para poder restablecer mi vida, para poder gozar de la rehabilitación, no nomás en mi persona, sino también de poder ver los frutos en mi familia, con mis padres, con mis hermanos, lo que hemos logrado en la sociedad por llevar a cabo los principios de CREA y sobre todo de ir comprendiendo mi enfermedad, que es el punto que yo voy a tratar en este día con todos ustedes y con todas las compañeras. ¿Por qué? Porque llegué igual como tú, estuve sentado ahí, estuve pensando más afuera que adentro, estuve desconsolado al haberlo perdido todo. Y el rumbo de la reunión quiero que se vaya tornando a algo que se te quede grabado a ti ahí, porque fue de la manera que a mí me empezó a funcionar, escuchando a los demás, poniendo atención, para darme cuenta que yo en ese momento, si tenía una voluntad, estaba perdida, estaba en el piso, ¿sí? Y ahí en el centro de rehabilitación a menudo escuchamos cuando nos dicen, este no va a cambiar, no tiene voluntad para hacerlo. Y luego seguimos escuchando, él por su propia voluntad no va a poder. Seguimos escuchando, él le cuesta mucha fuerza de voluntad dejar el cigarro, correr 5 kilómetros, tomar 1 litro de agua diario. Cuesta mucha fuerza de voluntad vencer sus hábitos. Y luego, las partes más bonitas de la palabra voluntad que se conjugan con otra, cuando yo escuché, Roberto, aquí tengo 500 blogs que de buena voluntad te los traigo para que los utilices. Y posteriormente, ocupo voluntarios para que se vayan a abrir un centro de rehabilitación. Así es de que todo este juego de palabras en conjuntos que acompañan a la voluntad era mi mayor reto para entender cuál era el total de mi voluntad. Si yo llegué sin nada y con todo en contra, él no tiene voluntad para cambiar. Siempre he escuchado esa palabra y muchos de ustedes ahí a menudo la van a escuchar, en su familia, en la calle, con los compañeros, incluso en la oración más poderosa que tenemos, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero no prestamos atención realmente a qué significa la palabra cuando la estamos utilizando en la medida que vamos conociendo nuestra enfermedad, porque empieza por algo y vamos a empezar a hablar por la fuerza de voluntad, que va por orden para poder llegar a la buena voluntad. Y ahí es donde yo me di cuenta, empezar a utilizar la fuerza de voluntad en la medida que yo, cuando estaba ahí sentado, venciendo mis síntomas de la abstinencia, era lo primerito que estaba utilizando sin darme cuenta.
Y por eso era bonito estar ahí sintiendo esa malilla. Por eso a ustedes les dicen, tienen que soportar los estragos de lo que usted mismo consumió, de lo que usted mismo tomó. Porque ahorita ese es el pago a la desobediencia, traer esos síntomas, porque la enfermedad está creciendo. Es bueno que la detenga ahorita. Y a veces el no identificar bien las herramientas que tú tienes con cada uno de sus nombres, te hace pesado el reto a ti mismo. A mí mismo me hacía pesado el reto de saber que ahí estamos portando los síntomas de la cruda, el vómito, la diarrea, el dolor de cabeza, la paranoia, el miedo, por no poner las herramientas como ya las tenía que ir utilizando. Esos síntomas pueden durar y pueden aparecer y pueden estar teniendo un círculo en tu recuperación. Y la fuerza de voluntad es donde empieza a tener su participación. No más que hay que saberla identificar. Porque ir en contra de tu voluntad es no querer hacer nada de lo que está a tu alcance para mejorar. Y la fuerza de voluntad desde ahí empieza a tener su sustancia. Decir, yo voy a aguantar, porque por eso se ocupa la fuerza. Yo voy a soportar. Viene relacionado con una potencia que tú tienes que descubrir, porque es suficiente que te des cuenta de los errores que te trajeron aquí, porque es necesario que aceptes las condiciones con las que tú llegaste aquí, y todas las cartas están volteadas. Ofendiste a tu padre, ofendiste a tu madre, perdiste a tu mujer, la golpeaste, le mentiste, le fuiste infiel, robaste, juraste en vano, no cumplías, tienes todo en contra. Necesitas una fuerza, necesitas algo que dentro de ti surja para que te empieces a plantear a vencerte tú mismo y ya no ir en contra de ti mismo. Ir en contra de ti mismo es destruirte. Ir en contra de ti mismo es hacerle caso a lo que haces mal. Así es de que ocupamos una fuerza para ir poniendo en orden. Primero, que necesitamos estar ahí. Necesité estar yo ahí. Mis padres ya no tenían ni siquiera una pizca de esperanza en mí. Pero ¿por qué ustedes sí creían en mí? Porque ahí en la sala de terapia me decían que yo era el elegido. Porque en la sala de terapia veían más a fondo en mí que yo podría llegar a ser un buen servidor. Si yo ahí estaba temblando de los síntomas de mi enfermedad. La fuerza empieza cuando te empiezan a compartir que tú puedes. Esa fuerza que a ti te falta, te la empiezan a dar los compañeros. Ahí a tu lado, el que está a un lado de ti, cuando tiene más ímpetu que tú, cuando está más centrado que tú, cuando ves que va y hace las cosas de voluntad, empiezas a contagiarte de esa energía, de ese poder. Por eso es necesario que sepas tú en qué momento te encuentras ahorita para darle sentido a la fuerza de voluntad y la empieces a usar a tu favor y no en tu contra, porque por eso vas en contra de ti, porque no sabes definir esa palabra, no la sabes utilizar. Y los servicios te van a ir dando la esencia de cada palabra que va conjunta a la voluntad. Primero con la fuerza. Vente, vámonos. Vente, acompáñame. Ir tráete aquello. La fuerza te la está dando desde ese momento la herramienta del compañero. Y te empiezan a hacer. Te empiezas a convencer que solo no puedes. Que por eso nos dicen, tu propia voluntad no es suficiente. Por eso la gente dice, ese ni volviendo a nacer va a cambiar. Porque tú te has encargado de que toda esa gente tenga ese concepto de ti. Excepto otro alcohólico, otro compañero, otro drogadicto que está como tú. Y ahí a menudo vamos a estar escuchando. Levántese, déjese guiar. Esta sustancia con este poder se empieza a engrandecer cuando tú empiezas a darle sentido a cada una de las palabras que escuchas. Mi enfermedad se empezó a apaciguar y los síntomas, fíjate, sin una sola dosis para yo controlarme la ansiedad de la abstinencia,
sin ninguna sola gota de alcohol, con el solo hecho de estar escuchando a diario esa fuerza motivadora, empezaron a disminuir mis síntomas de abstinencia. Empecé a decir, sí puedo, ya me cansé de esto, ya estoy aquí, ya lo perdí todo, ¿qué me espera? Falsas promesas, castillos en el aire, ¿qué me espera? Soy candidato exclusivamente para el CREA, como tú, así a mí me lo dijeron. Necesitamos que entienda que usted solo no puede, mientras aprende de qué está hecho. Y empiezan a hacer la voluntad. Empiezan a hacer la voluntad, porque la voluntad trae otros antídotos que te empiezan a sentirte relajado. Porque ya la voluntad trae por sí sola la aceptación. Y una persona que tiene voluntad acepta muchas de las circunstancias que están a su alrededor. Empieza a apaciguarse más la enfermedad. Por eso nuestra enfermedad no tiene una cura conocida. Por eso no se cura con una inyección, con una pastilla, con un supositorio. Porque la fuerza que necesitamos para entender este mal va más allá de nuestra razón. Y solamente una unidad de compañeros como tú y como yo nos van dando esa forma de ir sanando. Y cuando tú aceptas, empiezas a sanar. Cuando yo empecé a aceptar, las condiciones por sí solas empezaron a apaciguarse. Ya no había tanto pensamiento perturbador. Ya la familia estaba aparte, estaba empezando a caminar yo solo. Ya estaba convencido que lo había perdido todo, pero más convencido estaba que podía volverlo a retener si yo me lo encontraba en mi camino, porque ya sabía cómo hacerlo. La voluntad te va trayendo el milagro de que alrededor las cosas se van poniendo a tu favor, pero necesitas empezarla a utilizar en ese momento en que estás aceptando, para cuando digan, yo ocupo esto, yo voy, vamos a ir para allá, apúntenme, sin renegar, porque ya no vas a ir en contra de ti. ¿Por qué? Porque vas a estar venciendo esa parte con la voluntad. Y la voluntad es estar a favor de ti. Y empezamos, váyase con él, llévate al bambino. ¿Sí? Nos necesitamos, porque vamos a empezar a hacer las cosas en conjunto con una voluntad que ya trae así como herramienta. La voluntad de esta trae la disposición, la creatividad, la iniciativa. Son herramientas que te van apaciguando tu enfermedad, mi hermano. No todo está perdido en este campo de la enfermedad, porque si empiezas a saber utilizar estas conductas, tu enfermedad va a empezar a apaciguarte y vas a empezar a sanar. Te va a empezar a gustar estar a favor de ti, ya no en contra de ti. Y que llegue lo que tenga que llegar. Yo tardé 1 año para poder ver a mis padres. Tardé más de 20 años para escuchar que mi hija a mí me dijera, perdónenme, papá, cuando yo fui el que la lastimé, yo fui el que la abandoné, yo fui el que golpeé a su mamá. Tardé yo 20 años para escuchar que mi hija me decía, perdónenme, papá, cuando yo fui el que la regué. ¿Y por qué se da esto? Porque de verdad, como es un lujo tenerlo de pantalla. Porque tuve la voluntad de aceptar mi condición, y no nomás la que me trajo al CREA, no la condición que me trajo a mí de saber que llegué derrotado, porque muchos de ahí, así estaba yo, pensando que no tenía sentido estar ahí sentado. Pero una vez que empecé a aceptar, las cosas se pusieron más a favor que en contra. Porque la voluntad va abriendo otra puerta, y es la más esencial para que tu recuperación tenga una base, tenga una dirección, tengas una perspectiva de vida, y se llama la buena voluntad. Porque ya cuando hay buena voluntad, empiezas a sentir que vas sanando en la enfermedad, le vas tomando sentido a tu dirección en la vida, en la recuperación. Y ojo, no estoy hablando de pureza, no estoy hablando de llevar una vida ordenada en la cuestión espiritual. La buena voluntad no tiene nada que ver con eso. Porque por eso así tenía yo mi cabeza, porque estaba confundido con una cosa y con otra.
Y estar en paz contigo es estar en paz con Dios. Tuve que quitar de mi cabeza las creencias que yo tenía, de la manera en que a mí me habían enseñado a construir un espíritu. Y la buena voluntad que me enseñaron a construir el espíritu, lo encontré también con ustedes ahí, pues, mi hermano. A mí ya me habían rezado, ya me habían llevado a curar al templo, o sea, eso a mí no me fue suficiente para entender que yo con el acercamiento de esa manera iba a lograr buena voluntad. No, con tú ahí sentado en una junta de servidores, con una tarea, y estos son los antídotos de la buena voluntad. Cuando empiezas a desarrollar disciplina para tener una atención en el servicio que se te ha asignado por tus capacidades, y la buena voluntad de llevar al lugar donde a ti te recibieron y que ya había algo que corresponde a ti hacerlo, porque esto va a ayudar todavía más a menguar tus pensamientos, porque eso me ayudó a mí para abrir más mi capacidad de saber que yo podía seguir adelante, aunque tuviera el reto que ya tuviera enfrente de mí, porque te vamos a enseñar, como me dijeron a mí, a que tú ya no des paso atrás. Tú puedes seguir caminando hacia adelante. El reto que te está poniendo el servicio, como el que acaba de llegar, como a los más altos directivos, siguen teniendo la esencia para aplicar fuerza de voluntad, voluntad y buena voluntad. ¿Por qué? Porque los servicios nos van proporcionando que los obstáculos que se nos pongan enfrente tengan una sola opción: o te haces para atrás o los trasciendes. Y ahí ocupas eso junto, trascenderlos, ir por ellos. Y la buena voluntad te va a abrir paso a que tú vayas moviendo la montaña de un lugar a otro. Sí, porque no va a faltar quien te encuentres ya en la sociedad, porque no va a faltar quien te encuentres que te eche la mano. Y por eso tú estás ahí, mi hermano, como yo, porque necesitamos encontrar estos conceptos de vida para sentirnos como seres humanos rehabilitados, o en el proceso de la rehabilitación, o en las caídas emocionales que padecemos, para utilizar la voluntad. ¿Sí? Desde el que está barriendo, tiene que saber qué concepto está utilizando para no regresar para atrás. ¿Sí? El que sale a tocar las puertas, ¿qué decimos? Acompáñame y que se haga tu voluntad y no la mía. Empezamos a tener la manera de utilizar esos conceptos para apaciguar nuestra enfermedad. ¿Y qué resulta cuando alguien que ni conoces y le hablas del TREA, te dice, sí, aquí está, toma, mira, justamente lo que tengo aquí, te lo regalo, llévatelo? ¿Qué sientes? ¿Por qué nos convencemos de seguir caminando? Porque el resultado de la buena voluntad por ir en busca de eso vale la pena. Vale la pena. Y este es un aprendizaje que permanece, que día tras día sigue poniéndose enfrente de eso. Por eso a mí me gustó estar en la sala de terapia entendiendo qué podía utilizar. Si ya era así el masacote de enfermedad, a veces me enfocaba pensando más en ese tipo de problemas que todas las herramientas que yo tenía a mi alrededor para utilizar y empezar a tener la llave que mencionan ustedes, para abrir el candado y empezar a que fluya lo que tú y yo podemos hacer. Y es mucho. Es mucho. Y te vas a dar cuenta por qué se te retiraron ciertas cosas de tu vida. Y te vas a dar cuenta por qué te gusta caminar atrás de la persona que te va guiando. Porque esa energía la necesitamos al día. Ustedes me la dan a mí en la distancia. A mí me da mucho gusto verlo. Yo nunca pensé llegar hasta donde estoy. Yo no sabía, no podía y no quería dejar las adicciones.
pero alguien siempre estuvo ahí conmigo, acompañándome, inyectándome esa energía, abriéndome la posibilidad para entender cada uno de mis conceptos en la rehabilitación. Hace ratito hablaba con una señora y yo le decía, la rehabilitación es la oportunidad más grande que tenemos nosotros como adictos, y no es un sacrificio para nada. La recuperación no es estar sufriendo, la recuperación es estar valorando a cada segundo ese dolor que te va a llevar a conocer lo mejor que trae de ahí ese dolor. Porque a veces tenemos que caer para sentir qué se siente estar en el suelo. Pero de ti, de mí depende cómo podemos levantarnos para saber que ese dolor se puede transformar y está en nuestras manos la mayor parte de poderlo hacer. Es necesario que caigamos a veces y que sientamos de qué estamos hechos. Digo, no se preocupe, señora, no se preocupe. Aquí vamos a tratar de empezar a mostrarle lo que por años ha resultado en este programa. Y si antes estaban dando muchos testimonios, ahorita con más herramientas, con más sistemas de aprendizaje, con más metodología, con más facilidad de poderle abrir la cabeza a un drogadicto, los resultados van a estar tocando nuestra puerta cada vez más, cada vez más. Porque ya ahora sí ya tenemos la voluntad en nuestras manos de saber que podemos ejercer esta fuerza al que necesita estar levantándose. Por muy fuerte que sea su enfermedad, por muy abatido que haya llegado ahí, se tiene que poner de pie. La fuerza del grupo nos lo ha marcado. A mí me pusieron de pie, a mí me levantaron. Y no me olvido de la parte espiritual, para allá voy, ¿no? Pero los recursos que estaban en mí, me tocan a mí. Los recursos que están en los compañeros, les tocaban a ellos. Y el más importante, el de arriba, que con el solo hecho de que estés despierto, te está cumpliendo la voluntad de darte la oportunidad a que seas mejor. ¿Quieres desaprovecharla? ¿Quieres seguir ahí sumido en depresión? ¿Quieres seguir ahí sumido en tristeza? ¿Quieres seguir sumido ahí en el rencor? ¿Quieres seguir sumido ahí en la venganza? Así llegué yo. Y no pude con eso, ya sin drogas y sin alcohol. Y no pude estar viendo que otra persona estaba escalando y haciendo cosas maravillosas por otra persona. Y yo con ganas de hacerlo aquí adentro y con la cabeza siempre llena de síntomas enfermizos. Nada más por mi egoísmo de ir en contra de mi voluntad, ya no lo permití. Únete al equipo. Y sé tú el que tengas que ayudar al otro que sigue, porque si por eso no has crecido y si por eso no has encontrado la sanación, es porque no te has puesto a hacer algo por los demás como lo han hecho por ti. Y mientras no sigas lo que a diario se te dice, ahí mismo vas a seguir haciendo que la enfermedad aparezca. Acuérdate que nuestra zona de confort es lo que más le gusta a la enfermedad. Acuérdate que lo que más les hacía a ella es eso, que te sientas fracasado. Ya no voy a fumar, y al ratito tengo ganas de un cigarro, y ya te lo chingas, y dices, ching, ya caí. Eso es lo que es la enfermedad, güey. Verte en la miseria de la mediocridad, güey. Verte que tú mismo eres el que te juzgas. Eso es lo que es la enfermedad, porque no hay control de tu capacidad en esta fuerza que el grupo te proporciona. Y déjese guiar. Y lo va a lograr. Porque cuando menos me acordé ya estaba en los carros de los que no fumaban y no podía fumar. ¿Quién me ayudó a dejarlo? Las personas que no fumaban. Porque ese ejemplo no lo podían dar. A mí no me gustaba llegar apestoso con olor a cigarro a las oficinas a donde iba. Traer las uñas amarillas por el cigarro. Con mucha fuerza de voluntad. Pero cuando me empecé a subir a los carros de los que no fumaban, ya por automático, esa fuerza me la estaba proporcionando el equipo, porque sabía yo que no debía fumar. Y así empecé a dejar el cigarro, personal, juntándome con los que no fumaban. Y no sé si les ha pasado, ¿no? Que los invitan a un carro, no, es que voy a prestar puro cigarro, bájenlo a la chingada, ¿no? O que se vaya ahí atrás. Lo mismo pasa con la droga, mi hermano. Lo mismo pasa con tus pensamientos derrotistas. Lo mismo pasa cuando no tienes un proyecto. Lo mismo pasa cuando no estás dispuesto a dar un paso adelante.
y crear algo que te pueda funcionar para ser mejor. Por eso elige bien con quién te juntas. Pide ser el candidato para dirigir un grupo. Yo quiero ser el primero de mantenimiento, yo quiero ser el primero de la guardia. A mí deme la responsabilidad de relaciones públicas. Yo quiero saber que yo puedo hacer que los demás, por lo que estamos aprendiendo juntos, se genere esa fuerza y haya voluntad en nuestro corazón para dar un testimonio de vida. Yo lo que soy por el CREA, por la visión de los compañeros. Tengo vida por la gracia de Dios. Eso es lo que le toca al poder superior. Vivir bien o vivir mal es cosa de nosotros. Vivir poco, vivir mucho es cosa de Él. Y ya llegué yo a 47 años y llegué de 24 años al CREA. Así es de que todo lo que me ha tocado a mí por hacer estaba en mis manos para poderme recuperar. Ahora ustedes son mi familia y me da mucho gusto estar acá en Guerrero. Y me da mucho gusto también conocer las personas que en su momento las dificultades o enfermedad los ha estado haciendo crecer a su manera. Y a veces es necesario que te aprieten el tornillo, es necesario que te jalen la oreja, que te mienten tu madre, que te atornillen, que te digan ahora no, espérese mañana. Es necesario porque solamente así se va forjando también el servidor. Y yo no lo entendía. Y muchos de nosotros nos confundimos cuando tenemos un tiempo y nos siguen apretando ese tornillito. Y muchos que hacen a la hora del reto, se van. ¿Y no se van a qué? No se van a vivir una vida útil y feliz. Se van con el remordimiento de haberse separado de la familia que les dio la unidad, de tener la fuerza de voluntad. Y ahí hay un espíritu que luego reclama el por qué en la sociedad no puedes tampoco estar con ella, aunque estés limpio. Y aunque estés tú haciendo pininos de que estás allá echándole ganas, no es cierto. Cuando la voluntad ya está abierta para dedicarte a un servicio de ayudar a los demás, si no lo haces afuera, aunque estés limpio, sigues yendo en contra de tu voluntad. Por eso el adicto que es levantado, así como yo y como tú vas a ser levantado, necesitas tener ese concepto de generador de voluntad. Vaya con el que esté sufriendo. Y si está afuera, vaya y de lo que gane, dele, puto. Agarre y compre cigarros y llévelos a la cárcel. Dígale, ¿me deja hablar con este vato? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que está afuera y no hace eso que hicieron con él para levantarlo, él, aunque esté de pie, nunca va a estar levantado. Porque la buena voluntad tiene que prevalecer para siempre, como es tu enfermedad, para toda la vida. Voy a estar observando el reloj por si ven que estoy lampareando para allá poquito. Y eso es lo que me gustó aquí en Guerrero. Me gustó saber que hay un panorama amplio para seguir dando testimonio de la casa que ha ayudado a mucha gente. No nomás a levantarse y ponerse de pie, a integrar la familia entera, mi hermano. Y prueba de eso está que mi familia está ahí y que mi mamá ya no se preocupa si no le marco, si yo no estoy muy constante con ella, porque sabe que mi familia ahora son ustedes. Entendió que su hijo tenía que volar, supo que tenía ya las armas para poder caminar, entendió que ya, ahora sí, en vez de estar con los borrachos en la esquina, miado, vomitado, entendió que estoy con los borrachos, que estamos buscando una solución a nuestra enfermedad. Ahora ya no se preocupa porque estoy entre puro borracho y alcohólico, porque todos ya no se drogan, ya no toman. Me gusta hablar a mí de la rehabilitación. Vamos a seguir buscando la forma de que la gente esté llegando a nuestra casa. Que eso es lo que me toca a mí. Estar buscando la manera de abrir nuestro camino aquí en Chilpancingo. Y que ya ahorita que se está regularizando todo, vamos a tener más posibilidades de hacer más cosas. Porque eso es lo que necesito yo en mi vida ahora. Acabo de cumplir 22 años el domingo, gracias a Dios. Limpio. Y yo antes no podía media hora.
media hora no podía dejar de tomar. Ya no vamos a hablar un día, dos. ¿Cómo lo he logrado? Así como tú empecé, así como lo puedes lograr tú, como lo he logrado yo. Pero vamos abriendo los espacios, vamos teniendo bien acentuado en qué momento estoy aplicando las herramientas, sin darme cuenta, ponerles nombre, ubicarlas y de ahí agarrarme. Porque bien conoces cuando estás malilla, qué necesitas. Cuando estás malilla, bien conoces qué necesitas. Cuando traes una pinche cruda infernal y no traes un peso, bien que sabes cómo hacerle. Y dices, voy para allá, voy para allá, voy para acá, así como te haces ese pinche organigrama en tu cabeza para que tu enfermedad crezca, aquí define bien qué necesitas o la herramienta que vas a ocupar y defínela con un nombre para que vayas dándote cuenta que sí vas creciendo, aunque ni te des cuenta, cabrón. Vas obteniendo algo, porque ya al menos a los que ya se le pasó la pinche malilla, ya fue por eso, cabrón. Porque algo trabajó misteriosamente y si no le pones el nombre, siempre vas a pensar que no tiene sentido la recuperación. Y hay que identificarlo. Y hay que ponerle una palabra a eso que vas logrando día con día, cabrón. Y di, hoy no molesté a mi mamá, hoy ya perdí a mi mujer, pero al menos ya no le estoy dando dolor de cabeza. Hoy ya se fue con otro, le deseo lo mejor, que sea feliz. Define cada pinche pensamiento que te quiera hostigar y ponle una gota de buena voluntad y vas a ver que va a empezar a cambiar todo. Y ahorita ya se puede explicar mejor, porque antes era, túmbese los pantalones cortos y póngase los grandes, hijo de la chingada, ¿no? Antes era así más drástico, para entender que necesitabas fajarte con tu voluntad y empezar a hacer las cosas bien por el campo que te pertenece, ¿no? Porque por eso estamos bien, por eso amanecimos hoy con esta vida, que es un regalo de Dios. ¿Vale? Ya quedan como 7 minutos, creo, ¿no, Carlos? Y fíjate que pues ahorita vamos a seguir adelante, vamos a ir a hacer el servicio. Afortunadamente aquí están fluyendo las cosas. Yo le doy muchas gracias a Dios. De repente también estos caminos son nuevos para mí. He contado con esa fuerza de los compañeros a distancia para poderles preguntar cómo hacerle, para poderles preguntar por dónde le doy, para seguirles agradeciendo, ¿no? Lo que han hecho en mi vida. Y yo nunca voy a olvidar cómo me sentía cuando yo llegué al CREA. Eso no se me tiene que olvidar. Y decirle a Tomás, muchas gracias, porque desde la primera vez que yo lo vi en una reunión, sus palabras quedaron en mi cabeza. Y lo recuerdo perfectamente hace 22 años cuando yo lo vi en la tribuna. Y le dije, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por ese día que le puso palabras a lo que yo no entendía. Y con eso empecé a encontrar dirección en mi vida. Necesitamos eso, compañeros, para poder agrupar de manera selectiva cuando tienes fuerza de voluntad, cuando tienes voluntad y cuando aparece la buena voluntad. Y ya para despedirme yo le voy a leer una frase de una persona que existió, que dejó mucho y aportó mucho, ¿no? Dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Imagínate qué puedes hacer con ella si la encuentras. Que Dios los bendiga, Carlos. Muchas gracias a todos los compañeros que están en las salas. Me da mucho gusto saludar a Primi. Y como mi celular no alcanzo a verlos a todos, en general, les mando un abrazo. Que Dios los bendiga. Échenle ganas. Son un ejemplo para mí siempre, para seguir adelante, para entender mi enfermedad, pero sobre todo comprendiendo qué herramientas tengo para mi recuperación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ánimo, Robert, gracias por tu compartimiento, por ese tema tan bueno que impartiste, con esa unidad
El día de hoy estuvimos 28 salas conectadas. Entonces, día con día va aumentando y esperemos así siga, que sigamos fomentando esa unidad y esa responsabilidad, ¿no? que tenemos que adquirir todos y cada uno de nosotros. Por eso, pues yo quiero también felicitar a Roberto por su compartimiento, por el tema tan bueno que nos impartió y por sus 22 años de aniversario que acaba de cumplir, ¿verdad? Entonces, pues felicidades, Roberto, por tu aniversario. Te esperamos también para el día, los esperamos a los que puedan venir para el día 15 de mayo. Estaremos festejando aniversarios de compañeros en sobriedad desde 1 año hasta 22 años y pues están todos cordialmente invitados. No sé si alguien quiera agregar algo más a esta reunión, si no, pues para finalizarla. Pues creo que nos vamos y pues nada más les deseamos que todos tengan un buen día, que se sigan uniendo y pues bendiciones para todos. Ánimo y adelante.